Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentales. Ella es Lucía Aldana, una amiga maravillosa, caleña, colombiana, bella, en fin. Era una niña muy temerosa, era una niña muy miedosa, una niña que le tenía mucho miedo a la gente. Tuve la fortuna, la bendición de ser señorita Colombia en el 2012. Diagnostica que tengo una depresión. Dice que ella tiene una depresión y que necesita, el psiquiatra dice que necesito ser medicada. Y ahí es donde literalmente toqué fondo. O sea, así donde yo dije ya no puedo más. O sea, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Le dije a Dios. ¿Qué es lo que tú quieres de mí en estos momentos? Mentales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentales. Estamos súper felices porque, bueno, este es el primero que hacemos en video con una súper mega invitada que amamos muchísimo. Gracias a todos los que nos han escrito contándonos que cada uno de esos episodios los ha bendecido. Como ustedes saben, bueno, yo soy Evelyn Rossi, ustedes conocen todo el proceso, psicóloga. Fui diagnosticada hace más de 17 años con distimia, que es la depresión prolongada, y hoy día, gracias a Dios, soy una mujer totalmente sana, y por eso cada vez que hago un episodio invito a alguna persona que haya quizás pasado algunas situaciones de este tipo y cómo a través de Jesús ha recibido sanidad. Eso no quiere decir que obviamente a través de otros medios muchos han logrado también sentirse mejor, pero en nuestro caso específicamente hemos usado la famosa teoterapia, que es la terapia basada en Dios, y hemos recibido una sanidad total en cada una de nuestras áreas, mental, emocional, física y espiritual. Así que bueno, les voy a presentar a la invitada de hoy, una mujer preciosa, muy buena amiga nuestra, que amamos muchísimo. Ha estado en todo el tema de los medios junto con su esposo. Ella es Lucía Aldana, una amiga maravillosa, caleña, colombiana, bella, en fin, tiene muchas cosas que decir, muchas cosas que resaltar. Así que Lucy, bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, Eve, muchísimas gracias. Yo muy contenta de estar acá en Mentales. Realmente como creación, como hija de Dios, acá estamos publicando sus maravillas, alabando su nombre, exaltando lo que es el propósito por el cual estamos acá. Qué bueno, mi Lucy. Para los que no te conocen, porque bueno, tú sabes que esto lo ven muchas personas que son fuera de Colombia, México, Estados Unidos y demás. Cuéntanos un poquito quién es Lucy para que algunos pues puedan obviamente conocerte un poquitín más. Bueno, soy caleña, como lo decías, caleña es, Cali es una ciudad de Colombia, le dicen que es la capital de la salsa, la capital mundial de la salsa, entonces la salsa está en mis venas. Ah, claro que sí. Tengo 28 años, soy la menor de 5 hijos, es decir, tengo 4 hermanos, 4 hermanas, 3 hermanas, un hermano, y yo soy la menor. Soy comunicadora social, periodista, actualmente estoy estudiando una especialización en mercadeo, y bueno, tuve la fortuna, la bendición de ser señorita Colombia en el 2012. Ya hace unos 8 años más o menos, y estoy casada hace 6 años también con un hombre maravilloso. Él es actor colombiano, es presentador, y soy amiga de Revival, una Yeah. cosa muy importante. Lucy, no puedo creer que hayan pasado ya 8 años. Recuerdo que Lucy, cuando estaba en todo el tema del reinado, yo estaba con una panza enorme, ¿te acuerdas? Sí, De sí, sí, sí. Matías embarazada, y Lucy fue a mi casa y estuvimos compartiendo un rato y me ayudó ahí en varias cosas con un corazón precioso. Siempre algo que ha caracterizado a Lucía, las personas que tenemos el privilegio de conocerla de verdad, porque bueno, muchas personas tienen el gusto de pronto de poder conocerte más a fondo, pero las que tienen el privilegio, Lucy tiene un corazón muy servicial, generoso, y recuerdo que, sabes, yo con esa panza, tú ahí estás pendiente y me hiciste unos aborrajados, me acuerdo. Sí, claro, los recuerdo muy bien, claro, cómo no consentir a la mamá. Por favor, estaba yo con una panza que no daba más, pero bueno, ahí lo logramos sacar. Y qué rico, Lucy, de verdad que toda esta experiencia que tuviste. Cuéntanos un poco entonces de tu vida. Sabemos que parte del proceso, que parte de lo que queremos tocar hoy es que viviste procesos y episodios enfocados un poco a la tristeza prolongada, diagnosticada como tal una depresión. Y quiero que tú nos cuentes un poco
parte de eso? ¿Cómo pudiste darte cuenta? Si alguna vez te diagnosticaron o fue algo más por etapas, ¿no? Pues quiero que nos cuentes un poco tu experiencia con respecto a esto. Sí, bueno, efectivamente, yo desde muy pequeña he sufrido depresión, y digo desde muy pequeña, es literalmente desde muy pequeña. Recuerdo mucho, más o menos a la edad de 5 o 6 años, empecé a tener unos ataques de ansiedad y unos ataques de mucho estrés y de mucho nerviosismo en mi vida. Sufría demasiado de pesadillas, pero eran pesadillas muy, muy brutales, como uno dice. Yo soñaba que mataban a mi familia, yo soñaba que me mataban a mí, o sea, siempre estaba, todas mis noches era una constante pesadilla, así que a raíz de eso mis padres me llevan al médico, tenía 5 o 6 años, lo recuerdo muy bien, y me diagnostican como un ataque de ansiedad y de nervios. Ujú. Era una niña muy temerosa, era una niña muy miedosa, una niña que le tenía mucho miedo a la gente. O sea, en mí empezó a presentarse muchas cosas, y desde ahí me empiezan a medicar. Ujú. Entonces, desde muy niña me empiezan a medicar con unas gotas, no recuerdo muy bien, pero eran unas gotas para poder dormir y que mi sueño no se convirtiera más en una pesadilla. Ajá, más placentero. Al pasar los años, mi madre a los 9 años es diagnosticada con cáncer de seno, y nosotros ahí conocemos a Jesús. Wow. Entra Dios en nuestra vida, especialmente en la de mi mamá, y hay un milagro hermoso en mi mamá. Muy a pesar de tener un cáncer muy avanzado, ella es milagrosamente sana por medio de Jesús. Así que Wow. desde ahí empezó un camino, una obra a través de Jesús en la vida de mi familia. Por ese tiempo, a mí mis pesadillas y todo ese tipo de miedos y temores empezaron a menguar un poco, Ujú. pero cuando yo paso del colegio a la universidad, que es muy joven también, vuelvo a tener estos síntomas de otra vez pesadillas, de sentirme insegura, de sentirme acorralada, de sentirme como si yo no cabía en ningún lado. Ujú. Entonces, ¿Eso como te que no cabía en pasaba ningún lado. específicamente, perdón, Lucy, te volvió a pasar ya en la adolescencia como tal? Sí, en mi adolescencia, 15 años más o menos. Ok, volviste a tener los mismos En- episodios. Volví a tener lo mismo. Empecé otra vez con estos ataques de ansiedad. Yo lloraba sin razón, sentía una opresión en mi pecho. Yo siempre estaba como con mucho miedo, sentía que la gente me perseguía, que la gente me miraba mal. O sea, era como un delirio de persecución, más o ¿Te daba menos. alguna reacción física que tú pudieras decir que tu cuerpo obviamente lograba somatizar esas emociones? Sí, claro. De hecho, a raíz de todo eso, desde muy pequeña, yo empecé a ser una niña muy enferma Ok. físicamente. Ujú. Entonces yo generé gastritis desde muy pequeña, Claro. generé dolores de cabeza y migrañas muy fuertes, Ujú. tanto que a mí me diagnosticaron pues migraña y me mandaron un medicamento que era demasiado fuerte, que se llamaba neosaldina en ese entonces, Ujú. y la neosaldina me afectó los ojos. Oh, Entonces, mi visión también se vio afectada. Por ejemplo, también fui diagnosticada a los 13 años con deficiencia renal. ok. Entonces, yo empecé a ver que como que mi vida era rara, era rara porque como que yo vivía enferma, enferma, enferma. Yo vivía como aprisionada, como en una cárcel, como si yo no cupiera ningún lugar. Wow. Y yo no sabía por qué era esto, yo no sabía por qué yo me sentía así, como deambulando por el mundo, sin un propósito, sin saber qué era lo que me pasaba. Y yo era una niña que lloraba muchísimo, o sea, era Mm, una niña que de pronto eso también era una reacción, claro. llorar a todo. Entonces lloraba si alguien se me acercaba, lloraba si volteaba y no encontraba a mis papás, lloraba, bueno, mejor dicho, Sí, esa es una de mantenía las, llorando. perdón, esa es una de las, y es importante que la gente sepa, las que son mamitas,
y yo siempre les enfoco cada episodio también a que seamos muy observadores, ¿no, Lucy? Es muy importante que la gente sea muy Mm. observadora para darse cuenta lo que está sucediendo con las demás personas, porque si tenemos un hijo o una hija que constantemente presenta un llanto por todo, entonces las palabras muchas veces de los padres y hermanos es, otra vez estás llorando, que es lo que me pasaba a mí, porque lloras por todo, yo también tenía el clip de chillar pues así, a toda velocidad. Completamente de acuerdo. Ajá. Yo era un mar de llanto. Digamos que mi hermana, por ejemplo, una de mis hermanas dice que yo era una niña inconsolable. Es Mm. decir, que yo lloraba y que me ahogaba en mi llanto. Yo me ahogaba en el llanto y digamos que pues obviamente las personas que estaban a mi alrededor decían que es que yo era rebelde, que yo era una niña caprichosa, que era mimada. Pero en realidad había algo más en el fondo, había algo que sin duda alguna yo siento, digamos hablándolo ahora, Ujú. fue algo que llegó con mi nacimiento, o Claro. sea, que fue algo que se creó desde el vientre de mi madre. A los 14 15 años volví a tener estos episodios de dolor, de tristeza, pero súmale a que pues yo ya estaba en mi adolescencia, yo estaba buscando encajar en estereotipos, estar en algún grupo, estaba muy joven para mi universidad, entonces vuelven y me llevan mis padres al médico y nuevamente el médico me diagnostica que tengo una depresión. Dice Ujú. que ella tiene una depresión y que necesita, el psiquiatra dice que necesito ser medicada con unas pastillas que eran de litio en ese entonces. Ujú. Digamos que esto fue progresivo, 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 y yo empecé como a vivir con esto y empecé a convertir eso en una pantalla. Entonces, digamos que yo ya vivía con esto y hacía parte de mi vida, pero yo nunca lo exteriorizaba absolutamente a nadie. Yo a nadie le decía cómo me sentía, a nadie le contaba lo que me pasaba. Así que obviamente empecé a vivir consecuencias, empecé a vivir cosas de malas decisiones que empecé a tomar a lo largo de mi vida. En la universidad fue para mí un clic súper fuerte porque yo era una niña, yo había dejado de jugar Barbies a los 15 años para meterme a un mundo donde los universitarios tenían 20, 22 años. Entonces tomé malas decisiones, decidí apartarme de Dios en ese, en ese entonces, decidí no tener nada con Dios porque yo sentía que si Dios estaba ahí, ¿por qué no me quitaba ese dolor que yo tenía? Tomé malas decisiones, estuve en una relación demasiado, demasiado tóxica y eso me generó nuevamente otra explosión de Ujú. depresión a los 18 años más o menos. Fue algo como, Progresivo, sí, claro. Y bueno, tú sabes que es importante que la gente también entienda, cuando yo que tengo la oportunidad de atender diferentes casos con respecto a depresión, tienden casi siempre a ser las mismas situaciones, el cuerpo reacciona siempre de la misma manera, o sea, casi todos pasan por cosas muy similares, ¿no? Pero algo que quiero que tú en este momento enfatices es si se te facilitaba en ponerte máscaras, porque era lo que a mí se me facilitaba mucho. Yo tengo o sea, yo soy así como tú, no somos extrovertidas porque en el fondo somos así. Yo siempre he dicho que las personas que tienden a la depresión son gente extremadamente maravillosa, que obviamente este tipo de enfermedad lo que hace es quitarles lo que realmente tienen y son, ¿verdad? Entonces, tú obviamente también eres extrovertida y eres una chica alegre y todo, así como soy yo, pero en el proceso de la depresión las máscaras eran parte de nuestra vida. Entonces, ¿sentías tú que era también parte de la tuya? O sea, ¿se te facilitaba fingir de una manera sencilla? a mí, a mí se me facilitó fingir y mentir porque ya era algo con lo que yo venía desde muy pequeña. Ujú. Porque entonces la gente decía, otra vez usted llorando, otra vez usted porque se siente así, entonces digamos que me daba mucho miedo el dedo acusador, me Mm. daba miedo abrirme a las personas y decirle, mira, es que en realidad hay un dolor en mi alma que yo no sé qué es. O sea, yo no era capaz de decirle eso porque a mis padres, por ejemplo, porque pues mis padres ya 4 hijos, súper adultos,
yo sentía antes que era una carga, yo Claro. sentía antes que era como que, ¿yo para qué le vengo a poner más carga a mis padres de la que ya han tenido? Ujú. Entonces para mí sí se me facilitó demasiado ponerme máscaras, tener una falsa sencillez, una falsa humildad, ser contenta, ser feliz, ser alegre, Ujú. porque de una u otra forma yo estaba buscando encajar en algún lugar, yo estaba buscando estar en un lugar donde de verdad me aceptaran, pero entonces en ese lugar no aceptaban a las personas así, o sea, Claro, es que claro. antes era más complejo, antes este tema era mucho más complejo, era muy difícil abrirse a las personas. Había muy poca Y empatía, ¿no? También hay que ser que hoy día hay un poco más de empatía con todo tipo de... completamente, O completamente. antes no, antes tenías que ser bonito, seguro, perfecto y bravo, ¿no? Pero hoy día, o sea, de todo tipo se aplaude y está bien, ¿no? Entonces, Era como la hija que iba a sacar adelante la familia en cuanto al estudio, por ejemplo. claro. Todas mis hermanas no habían podido estudiar, no Ujú. quisieron estudiar, entonces sobre mí había demasiada presión, Claro, era como que tú, la niña que no vas a defraudar a la familia, tú, la niña que vas a salir adelante, tú, la niña que te vas a graduar, tú, la niña bonita que siempre dijiste sí y que no te fuiste de la casa a los 13 años, claro, como en el caso de mi casa, mis hermanas sí lo hicieron. claro. Entonces sí, esa presión sí fue bastante fuerte. Además que en la medicación era fuerte también. Yo le llamaba las pastillas para no llorar, porque Ujú. yo le decía, ay, no me tomé las pastillas para no llorar. Y si me cambiaba el horario, Ujú. mi sueño, todo se trastornaba. O sea, era un tema de que también yo estaba medicada. Y sí, estaba aparentando y tenía algo que por dentro se estaba pudriendo, pero por fuera estaba bien. Pero aunque uno lo quiera ocultar, tú en estos días ponías unas fotos de cuando tenías tu depresión y es que a uno se le nota en la cara, en la Terrible. sonrisa, a uno se le Todos nota en los los días. ojos, a uno se le nota en cómo habla, en todo esto. Entonces, aunque uno lo quiera ocultar, eso siempre va a estar ahí. No, algo que es importante, y yo siempre le recalco a las personas, porque mucha gente a mí me dice, eh, Eve, no sé si mi esposo está en depresión, ¿no? O Eve, no sé si mi hijo. Entonces yo le digo, sean más observadores. O sea, es importante que ustedes que nos están viendo y oyendo, yo les pido por favor, con todo el amor del mundo, que observemos más a las personas que tenemos a nuestro alrededor e inclusive seamos más empáticos en realmente por qué lloras tanto, ¿no? No siempre es que estás loca, ese término es que estás loco. No, 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 el psiquiatra no es para locos, o sea, la psicología no es para locos. Es un término que por años se ha dañado y que la gente, pues, con un poco de ignorancia no ha podido entender que realmente esta es una ciencia que ayuda en esta área emocional, mental, ¿no? Que tenemos igual de importante como el corazón, el Así es. páncreas, los pulmones, el estómago, o sea, tenemos todas estas cosas. Me estabas contando que llegaste a los 18 y bueno, tuviste una relación tóxica que creo que también fue parte de la lección, de todo lo que venías necesitando, etcétera, etcétera. Total. Pasa eso. Bueno, lo que tú decías ahora de no ser empático, hoy en día la gente es más empática, Claro, pero sí. antes era tan fácil decirle a la gente, ay, deja la bobada, eso se te va a Exactamente. pasar, o tranquila, o porque estás llorando, o Ajá, por ejemplo, todo lo contrario, hay gente que te quiere ayudar y eso está bien, pero te dice, ay, anímate, ajá, o sé fuerte, sí, o no pasa nada, mañana va a ser un día diferente, pero tú no sabes la guerra que hay en la la mente, tú no batalla. sabes lo que estás sintiendo, porque es que esta mente es un campo de batalla, entonces la gente, es muy fácil para la gente, ay no, anímate, no sé qué, esto se te va a pasar o mañana, pero no saben realmente el dolor que hay en el alma. Bueno, yo llego a mis 18 años y esto se me detona más terrible porque aparte viene con una situación de un fracaso, de un noviazgo fallido, Mental. de heridas, de muchas otras cosas que empezaron a hacer carga, ¿no? Entonces no solamente empecé a cargar lo que traía desde muy niña, sino que empecé a cargar todo eso, las enfermedades que tuve. Ahorita súmale una derrota en el amor, Rosa. un fracaso. Ujú. Entonces, vuelvo nuevamente a la clínica porque ahora mi apetito ya no era el mismo. Entonces, mi Claro. apetito dejó de ser apetito y yo solo comía arroz. Me diagnosticaron
anorexia nerviosa. Ajá, sí. Me adelgacé demasiado, o sea, fue una época en cuando yo miro esas fotos, yo digo, realmente estaba muerta, o sea, estaba muerta por dentro, estaba mal, realmente ¿Tenías daba mucha 18? tristeza. ¿Tenías 18 o 19? ¿Cuántos tenías? Tenía 18 años, 18 sí, años. tenía 18 años. Te estaba preguntando, ¿te gusta todavía el arroz o lo sacaste de tu vida después de toda esa experiencia? No, amo el arroz, yo estoy súper reconciliada con todo. Qué bueno. Ok, y entonces el Y diagnóstico fue anorexia nerviosa. sí, Ujú, el diagnóstico fue anorexia nerviosa y yo me empecé a secar demasiado. Yo le decía a mi mamá, yo no quiero vivir esto, ujú, yo no quiero sentir lo que siento, pero no puedo decirle, no quiero, o sea, no puedo apagarlo, no puedo hacer como un switch y ujú, decirle, lo apago y ya, o sea, yo necesito ayuda. Y ujú. mi mamá, hay algo muy lindo de mi mamá y es que mi mamá nunca dejó de orar por mí. Mi mamá siempre me veía todas las noches llorando y ella iba y me tocaba la cabeza y me decía, yo quiero que sepas que yo te amo, que yo te amo, que yo te amo. No quiero que estés así, yo quiero que seas diferente, pero te entiendo y te amo y te acompaño en este dolor. Y Ujú. para mí, yo creo que esas oraciones de mi mamá, yo creo que ese ánimo de mi mamá fue lo que hizo que de pronto saliera un poco más adelante. Es decir, Yo el acompañamiento que te dio tu mami, qué importante y qué sabio también de tu mami, llevar el proceso de acompañamiento de esa manera, ¿no? Y es muy importante que las que son mamitas y viven estos momentos así con hijos adolescentes, lo que más necesita uno de hijo en una situación donde tiene un diagnóstico enfocado a la salud mental es a sus papás. Lo que más uno necesita es que ellos estén totalmente de acuerdo. amándote, cuidándote, apoyándote. En mi caso, yo nunca se los dije a mis papás entraron hace 2 años, imagínate. O sea, ellos cuando yo les conté, oye, tuve depresión y casi me tiro de un 10.º piso, ellos, ¿qué? O sea, yo jamás se lo dije a nadie porque no había forma, ¿no? De poder decírselo. Pero qué bien que tu mami, que es una mujer de Dios y que tenemos el gusto de conocerla, además es tan hermosa como tú, ella haya tenido ese corazón, ¿no? Ella se refugió en el Señor y Dios le daba esas palabras para ti, ¿no? Totalmente de acuerdo. Mi mamá fue la persona que siempre estuvo ahí conmigo. Me decía, yo no tengo cómo hacer que no sufras más, pero yo estoy acá y yo te amo. Y ella se ponía a llorar conmigo. O Ujú, sea, ella era de las personas que decía, ¿no quieres comer? Bueno, tampoco yo como, entonces ahora, tranquila. ujú, O sea, fue una mujer muy empática conmigo, lo que estábamos hablando ahora. Y poco a poco yo empecé como a salir adelante dentro de ese amor, ujú, dentro de esa cobertura, ujú. pero obviamente yo no había sido sana Así. emocionalmente, mentalmente de eso. ¿Qué pasa conmigo? Llega la oportunidad del reinado a los 19 años, Wow. llega la oportunidad del reinado, yo lo acepto y tomo el reinado como un escapismo. Ujú, Entonces el reinado fue un escapismo, fue un momento súper bonito. Yo la verdad no pensaba ganar porque mi autoestima estaba ujú, por el piso. Pero en ese momento yo me estaba volviendo a acercar a Dios. Yo ujú, estaba volviendo como a intentar las cosas con Dios. Y resulta que dentro de todo esto yo me empecé otra vez a ir a la iglesia porque en mi casa estaban pasando cosas maravillosas. Dios estaba tocando a mis hermanas, a mi hermano, estaba tocando a mi familia y mi hermano me insistía mucho, voy a la iglesia, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Y yo fui a la iglesia, estuve yendo a la iglesia un tiempo y empecé como a encontrar refugio, empecé a encontrar tranquilidad, empecé a encontrar, pero entonces me centré tanto en el reinado, fue como un escapismo, como algo como por el momento. Yo terminé ganando Señorita Valle, ujú. eh, me puse Idea. mucho las Esto pilas. no era algo que tú dijeras, voy a ganar, o sea, voy a participar porque me dicen, pero no pensaste. No, mi autoestima estaba por el piso, o sea, mi autoestima estaba súper mal, yo en ningún momento llegué a pensar que podía ganar. Ujú, De todas formas, todas las condiciones no las daban porque ujú. yo no era una pelada. Uno tiene, pues, digamos, como la mentalidad de que esto es para ricos, esto es Ajá, para gente con plata, con urgencia. rosca.
exactamente, entonces yo decía, no, yo voy a participar, pero nada más, o sea, de mí no va a haber nada. Cuando yo gano, señorita Valle, para mí eso es un shock impresionante y empiezo a llenar esos vacíos que Ujú. yo siempre tuve de falta de aceptación, de falta de caber en algún lugar, de no ser, entre comillas, nadie, de tener muchas derrotas, de sentirme fracasada. Y resulta que yo quedo señorita Valle y esto para mí es como que, wow, o sea, aparentemente mi autoestima subió, mi autoestima mejoró demasiado. Yo me empoderé muchísimo y yo dije, bueno, voy a ganar señorita Colombia. Voy a Y hacerlo. voy a ganar señorita Colombia, voy a ganar señorita Colombia. Y entre comillas estaba súper pegada a Dios, digo entre comillas, porque ahora entiendo muchas cosas. Entiendo que hoy en día tengo una sanidad completa, pero en ese entonces yo estaba obteniendo cosas sin Ujú. haber tenido una sanidad. Ujú. Entonces yo estaba poniendo mi esperanza, yo estaba poniendo mi confianza y mi fe en mí, en que yo podía hacer algo, en que yo iba a hacer, en que yo merecía, porque entonces es que yo he sufrido tanto en mi vida que entonces yo merecía ser señorita Colombia. Ajá. Eh, Resulta que yo gano señorita Colombia. Dentro de todo esto, no había tiempo para depresión, literalmente. O sea, no tenías No la había posibilidad de tiempo. decir, bueno, me voy a sentar a llorar un ratito porque realmente pues, todo el trabajo que esto trae. No, yo estaba tan enfocada en mi físico, estaba tan enfocada en mis cosas. Yo obviamente desde muy niña yo conocí a Dios, imposible no amarlo de lo que yo conocí de Dios, ¿me entiendes? Claro. Pero yo no tenía una relación íntima con Dios. Ujú. Yo lo había escuchado, él era mi Dios, de que él estaba aquí y yo estaba acá. Ujú. No era el Dios con el que yo pudiera tener una relación cara a cara. Cuando yo quedo señorita Colombia, yo empiezo a tener problemas con la dirección del reinado. Ujú. Y otra vez todas esas esperanzas y todos esos vacíos que yo había estado llenando, pues se fueron porque realmente nunca fueron llenos, nunca Total. fueron llenos. Y empecé a tener muchos inconvenientes, muchos problemas, y es que Satanás sabe dónde darte, o sea, Ajá. él sabe tu debilidad, él conoce el enemigo, conoce de lo que careces y por Ujú. dónde atacarte, Ujú. y volvió y me atacó en mi seguridad, me Ujú. atacó en mi confianza, me atacó en lo que yo era, en mi identidad, porque Ujú. yo no tenía una identidad forjada en ese entonces, Claro. una identidad en Cristo fuerte. Claro. Yo decía como que, no, yo soy linda, no sé qué, pero entonces yo no entendía, yo no comprendía, y yo usé todo ese del reinado para llenar esos vacíos, para llenar esos huecos. Y resulta que a mí, después de haber quedado señorita Colombia, me volvió a marchitar, volvió otra vez la depresión. En vez de ayudarte el proceso, para ti fue como, ok, retrocedamos en todo lo que habías vivido desde hace mucho tiempo. Realmente Así es. no como tal viviste, o sea, en la temporada Señorita Colombia no era algo que ahí empezó, sino que como Lucy nos ha estado explicando, es algo que Completamente de venía. acuerdo. Mucha gente sabe que yo tuve muchos inconvenientes en el reinado, pero yo le decía, es que no fue el reinado, eso me lo detonó también. Pero Claro, es que es como una olla pitadora, o sea, tú sí, sí, sí. cargas tanto, y nunca es suficiente nada que hasta el momento que vuelve otra vez a estallarte eso, pues todo vuelve y estalla. Y en ese entonces, obviamente, yo le echaba la culpa al reinado, y en ese entonces empecé a buscar culpables, empecé a tener demasiado autoconmiseración conmigo misma, que ha Ujú. sido de las cosas que de pronto más ha usado el enemigo, que tú dices como que no, es que yo nunca he sido, es que yo merezco y es que yo, pero es Ujú. que mira, yo vengo así, y empezó una pelea con Dios impresionante. Me imagino. Yo dije, Dios, tú nunca has estado conmigo, realmente sí has estado, pero nunca has intervenido. Y yo Ujú. siempre estuve buscando un Dios que me solucionara las cosas. Yo nunca busqué una relación, yo Ujú. nunca busqué un encuentro verdadero con Dios. Y bueno, y a esto le sumamos que hubo varias circunstancias complejas en ese entonces en mi vida, y fue que empezaron a aparecer cosas de ocultismo en Ah, mi ok. vida. Ujú. Entonces, eso
fue terrible. Yo otra vez me volví a secar, o sea, yo veía las fotos de ese entonces y yo decía, esa no es Lucía, esa no es Lucía. Era otra vez un ente, otra vez el apetito se me había ido por completo. Aquí ya vamos a entrar en una parte importante que es la espiritual. Lucy nos ha hablado toda la parte de sintomatología, toda la parte médica, lo que hizo, cada una de las experiencias que provocaron esto, ¿no? Porque es importante ver que todo es un hilo. Pero me gusta eso que tocas del ocultismo y toda esta parte, porque algo que yo les explico mucho a los pacientes, y quiero dejarles también esto a ustedes, es que la Biblia nos enseña que Dios es Padre. Algo con lo que luchamos, Lucy, y tú lo acabas de decir, cuando vivimos este tipo de diagnósticos, es la falta de identidad, ¿verdad? Una identidad sana en Dios como Padre. Pero la Biblia nos enseña que el enemigo, Satanás, es padre de mentira. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la identidad que él da, que proviene de él, es una identidad basada en matar, como dice la Biblia, en robar y en destruir. Entonces, robar y destruir. Él envía esa identidad a nosotros y venimos quebrados por todas estas situaciones, recibimos ese hurto de nuestros sueños, él roba esa paz, él destruye ese futuro y nosotros debemos buscar la sanidad a través de la paternidad del Señor. Entonces, por eso es muy importante ir mucho más a fondo. O sea, yo les explicaba la parte mental, la parte física, la parte emocional, pero la espiritual es el eje fuerte, ¿no?, que sostiene esa sanidad. Entonces, eso es lo que tú estabas enlazando en todo lo que veías y comentaste, aparte de ocultismo, del enemigo y toda la situación. Completamente. Yo empecé a tener muchos inconvenientes en el reinado y yo empecé a generar mucho resentimiento. Me empecé a dar cuenta que era una mujer amargada, demasiado amargada, que no había podido perdonar muchas cosas, que había también autoconmiseración en mi vida, porque mi única salida, yo le dije a Dios, si tú existes, si tú realmente me quieres ayudar, porque es que yo estaba como tan en el borde de la desesperación, claro, que yo le dije, tú permites que me traten así, tú permites que me humillen así, tú permites que yo viva así con todo eso, yo necesito entrar en el top 16 de mis universos. O sea, le dije, o sea, yo no le dije, quiero tener un encuentro contigo, yo nada. Yo pensaba que eso iba a ser como lo que a mi vida, esa varita mágica que yo digo, no, listo, la salvación aquí fue. Resulta y acontece que después de todo el tema de tanta humillación, de tanto dolor, de tanta tristeza, llego a mis universos y muerta por dentro, porque pasaba algo raro en mí que yo no tenía luz, yo no, como que no brillaba, estaba demasiado enferma, yo estaba muy enferma, yo mantenía en el baño, tenía unos ataques de migrañas terribles, de mareos, de vómitos, o sea, era una cosa impresionante, o sea, una vaina que esto sumaba al ocultismo que te estoy diciendo. Claro, todo muy fuerte. Y yo no quedo dentro de ningún top de mis universos, y para mí esto fue como el fracaso más grande del mundo, la derrota. Ahí ya de verdad que como que yo dije, no, entonces yo no tengo propósito, yo no tengo, porque además yo estaba esperando llenar todos esos vacíos que yo tenía en mi vida con eso. ¿No? Yo estaba esperando ser aceptada, porque tenía demasiada presión, o sea, tenía demasiada presión. No me lo estaba disfrutando, no lo estaba gozando como yo quería, por más que quisiera. Y yo decía, pero yo quiero ser diferente, pero no puedo. No puedo, no, a mí no me salía una sonrisa, a mí no me salía estar feliz, a mí no me salía disfrutarme las cosas. Estaba demasiado seca por dentro. O sea, estaba demasiado seca por dentro y desde ahí empezó una pelea terrible con Dios. Y el enemigo empezó a aprovechar todo eso, ponerme a juzgar a Dios. Entonces Dios es el culpable de todo, entonces Dios es el culpable de que yo desde pequeñita sea así, como sin un sentido, sin algo que me alegre, que me motive. Entonces empecé a buscar muchos culpables, empecé a tener muchos resentimientos, muchas amarguras. Y ahí es donde el enemigo hablaba y hablaba, y cada vez más
minimizaba mi identidad, entonces yo ya no sabía quién era, yo ya no sabía para dónde iba, yo ya no sabía absolutamente nada. Ujú. Y obviamente ahí en ese entonces, un año después de eso, empecé a tener pensamientos suicidas. Ajá. Entonces ahí ya el tema empezó a complicarse, empezó a complicarse. Yo un año después me caso con Pedro, Ah, digamos que son de las cosas que yo digo como que son de las cosas más bonitas que me ha pasado en toda la vida a pesar de, o claro. sea, a pesar de. Y ahí me caso con Pedro al año, pero después de ese año yo empecé a tener todos estos pensamientos suicidas, yo ya no quería, no tenía sentido en mi vida, realmente pasó todo lo contrario, empecé a buscar refugios en la comida, empecé a Ujú. buscar refugio en otras cosas, Si siempre buscabas cómo llenar lo que estaba en ti, o sea, siempre, quitando, siempre, poniendo. siempre quise ser. Sentías que es un tema que me pasaba a mí, le pasa a muchas personas, sentías que no era suficiente tú, o sea, nunca era suficiente. No, Nunca. nunca, jamás. Ajá. Nunca era suficiente por lo que y lo que le he dicho a muchas personas, cómo es capaz el enemigo de ponerte, o sea, de tú ser señorita Colombia y sentirte la mujer más desdichada y más fea del mundo, o sea, Es es lo que todo el como, mundo dice, ¿no? Es que ni porque fueras ahorita Colombia uno se vaya como que, ok, ¿no? O sea, y tú que lo fuiste te sentías así, o sea, realmente ahí nos muestran definitivamente que la belleza física es un no, regalo es que de no Dios lo es, personal, pero no te llena totalmente, ¿no? O sea, no es todo, ¿no? no lo es realmente, no lo es y de esas cosas la tengo súper clarísima yo. Yo siempre quise ser, siempre quise llenar vacíos a las otras personas, siempre quise agradar a las personas, siempre quise buscar ser perfecta, buscar ser esto, lo otro, porque es que yo venía cargando todo esto desde muy niña, o sea, era algo que de verdad yo digo que Dios, el propósito que Dios tiene conmigo es más grande que el que yo puedo imaginarme, Claro. porque Él, ahorita yo lo veo, Él siempre estuvo conmigo y Ujú. Él no permitió que a mí me sucediera nada. El enemigo me quiso matar con enfermedades, el enemigo me quiso matar con poniéndome pensamientos suicidas, el enemigo me quiso matar de la desesperación y de la tristeza. Lucy, tú traías obviamente toda esa situación pues arrastrando desde que eras una niña, o sea, es algo la depresión no es la tristeza circunstancial o la tristeza en el momento, pues es una emoción que obviamente no podemos tapar y que tenemos, que Dios nos la puso para que podamos también poder drenar todo, ¿no? Pero lo que tú estabas viviendo era algo que ya traías, ¿no? Que estabas arrastrando y era lo que estabas viviendo con ese tipo de pensamientos que venían a tu mente. Completamente. Y digamos que de lo que más a mí me afectaba era fracasar. Ujú. O sea, fracasar, ser una derrotada, saber que las cosas que yo caprichosamente quería no me salieran. Wow. Entonces, luego, después de todo esto, yo como que ya me tiro a las petacas, yo digo, pues ya que así soy una fracasada, soy una loser, no sé qué, porque obviamente yo arrastraba todo esto desde pequeña y resulta que en un momento donde todo se junta, ¿no? La economía también hace parte. eh, entonces estaba con mi esposo y se nos presentó una oportunidad y resulta que nos robaron ese dinero. Entonces, otra vez nuevamente como que volvimos a Parte de fracasar, o sea, Dios. como que volví a fracasar. Ujú. ¿Por qué, Dios mío? Entonces cada vez los argumentos y cada vez todas estas rabietas en contra de Dios se acrecentaban más, eran mucho más grandes. Y entonces yo sentía que entonces Dios me debía, entonces Dios me debe, entonces yo tengo que perdonar a Dios, pero no lo voy a perdonar porque sencillamente no ha hecho nada en mi vida, por así decirlo, Sí, ¿no? sí, también es importante que la gente comprenda que cada relación con Dios es única, ¿verdad? Es muy Completamente, singular y nosotros no podemos completamente. intentar que la mía sea como la tuya porque tú llevas tu proceso con Dios, por eso somos hijos, cada hijo es totalmente diferente, es como cada madre. Así es. Parecen iguales, pero son totalmente distintos. Ok, y bueno, Así luego es. de Y eso, se nos presenta la oportunidad de ir a un reality.
Ah, ok. Entonces yo dije, claro, aquí se me apareció entonces el Espíritu Santo y este va a ser el momento donde nosotros, mejor dicho, vamos a salir volando, la vamos a sacar del estadio, porque recuerda que yo todas esas cosas que he cargado desde niña las he querido llenar con cosas, Claro. con posición, Ujú. con dinero, con materialismo, con que soy linda, con que tengo que tener este cuerpo así, con que, o sea, siempre, siempre, siempre se estaba llenando en cisternas rotas, como dice Claro, la palabra, porque son rotas, porque total. se sale el agua, o sea, se sale el agua. Ujú. Entonces resulta que dijimos, súper, esta es la oportunidad para avanzar, para demostrarle a la gente, y yo le voy a demostrar a la gente que tanto me criticó, que no supieron lo que de verdad yo había vivido en el reinado, que yo soy una mujer fuerte, que yo soy una mujer valiente, que yo soy una guerrera, mejor dicho, que yo sí soy capaz. Ujú. Llegamos al reality y contamos con tan mala racha que Ujú. a Pedro lo sacan de primero y No. nosotros habíamos dicho también como que habíamos hecho cálculos. No, mejor dicho, aquí ya recuperamos el dinero Ujú. que nos habían robado. Claro. Entonces mira dónde está la esperanza, Wow. mira dónde está la fe, mira Ujú. donde uno pone sus fuerzas, mira, Total. o sea, no es en Dios, no es en nada, son en Sí. cosas materiales, en dinero, en Y perdón, Luz, vanidad, en vanagloria, y es muy fácil caer en eso, muy fácil, porque nosotros completamente. realmente el éxito no es tener el banco lleno o tener ser la persona con más, no sé, cantidad de seguidores, porque si tú vas más profundo a eso, hay muchas carencias mayores, ¿no? Realmente el éxito definitivamente tiene que estar basado, como dice la Biblia, en temer a Dios y que Él sea el que dirija el rumbo de tu vida, porque es muy fácil Completamente. moverse a un lado y perder el rumbo y creer que esa es la manera, ¿no? Aquí estoy bien, pero realmente es claro que no. Entonces, qué tremendo, a Pedrito lo sacan y bueno, quedas tú sola en el reality. Wow. O sea, Quedo yo sola y me empieza a ir súper bien y yo digo, no, aquí la saqué del estadio prácticamente, me va a ir súper bien y vamos a recuperar el dinero y aparte voy a recuperar mi reputación, voy a recuperar esa mujer fuerte, valiente que soy yo y me caigo y me fracturo la pierna. ok, O el sea, es como reality, que para la gente que no es colombiana, a los colombianos que se van a identificar, pero los que están fuera, el reality era de físico, no era de ejercicio. sí, el reality era de competencia deportiva y demasiada como habilidad mental también, porque al final de cada prueba, de hecho los mexicanos conocen el reality, se llama Hexatlón Ah, ok, y esto lo dan mucho en México, lo dan en Estados Unidos y Colombia pues tenía su versión. claro. Entonces yo llego y estaba pasando unos obstáculos y no me agarro bien de lo que me tenía que agarrar y caigo completamente al fondo de una piscina, que la piscina no era honda, tenía asfalto, cemento y me fracturó mi pierna izquierda. Mi pierna izquierda gira completamente y me dañó la rodilla. O sea, de verdad me dañó la rodilla. Y ahí Ahorita es tengo que donde yo preguntarte digo, el dolor que sentiste tan sí, sí, impresionante. no, fue muy duro y fueron momentos dificilísimos. Entonces ahí es donde yo digo realmente, si nosotros dejamos avanzar todo esto y si nosotros dejamos cederle terreno al enemigo, él de verdad va a matarte. O sea, Total, de verdad, va a total. buscar la forma en la que Destruir. tú o te mates o te maten. O Sí, sea, es como, algo. Sí, sí, sí. entonces Te me acabo, te fracturó acabo. O sea, de alguna manera te me acabo. fracturó la pierna y en mí empieza algo rarísimo. En mí empieza a salir todo lo que tenía reprimido, de todo eso de atrás, de atrás, de atrás, todos esos dolores y empieza a ver una mujer demasiado rencorosa, Wow. muy orgullosa, muy altiva, egoísta, envidiosa, impaciente, una mujer muy amargada de Ujú, la vida. ujú. Entonces yo empiezo a retroceder, yo no avanzaba en mi recuperación de la pierna, me volvieron a hacer una cirugía a los 3 meses, yo decía, yo decía, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué, mejor dicho, o sea, literalmente, yo decía, no, ya, o sea, pague y vámonos, ya esto es lo que Dios, o me sea, podía, como casi, ¿qué la tienes en contra cereza del mía? pastel. ¿Para qué tienes en contra mía, Dios? O sea, cálmate, eso es lo que uno imagina, ¿no? Que Dios tiene algo en contra de uno y no es así. Literal, literal.
Y resulta que a los 6 meses de yo estar haciendo todas mis fuerzas y de no avanzar en esta circunstancia, eh, me voy para urgencias y resulta que empecé como a tener una opresión en mi pecho, pero ya no era la opresión espiritual, sino era una opresión real. Ujú. Y llegó a la clínica y resulta que yo estaba con un tromboembolismo. Wow. Ujú. De ahí me diagnostican, pues me meten de una vez a urgencias, no sé qué, me ponen unos anticoagulantes, me envían a la casa y me anticoagulan por 3 meses. Ujú. Y ahí es donde literalmente toqué fondo. O sea, así donde yo dije, ya no puedo más. O sea, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Le dije a Dios. ¿Qué es lo que tú quieres de mí en estos momentos? Ujú. Y resulta que lo que él quería era simplemente que yo lo mirara. Tremendo. Simplemente que yo lo mirara, porque él me estaba esperando ahí. Él me estaba esperando y él tenía su mano para agarrarme a mí y infortunadamente me tocó tocar fondo para poder mirarlo hacia arriba y decirle, está bien, no voy a hacerlo más a mi manera, Ujú. hagámoslo a tu manera. O sea, Ujú. aquí estoy, aquí me rindo, haz lo que tú quieras absolutamente conmigo. Mi vida empezó a cambiar de una manera impresionante. O sea, tú no te imaginas. Cuando Y cuando haces esa oración, yo les digo, a mí me encantan esas oraciones porque son oraciones peligrosas, oraciones honestas. O sea, cuando tú fuiste honesta con Dios, cuando sacaste esa honestidad, que fue lo que me pasó a mí, cuando yo fui honesta, le dije, ok, ya basta. O sea, o le haces o me muero, porque aquí no vamos a funcionar así, ¿no? Entonces, cuando tú fuiste honesta, literal, ahí el Señor dice, ah, ya entendió, entonces vamos a hacerle, ¿no? Porque realmente no era que Dios te estuviera enviando eso, sino que era, como dice la Biblia, me encanta este salmo porque dice la Biblia que aun cuando estamos lejos de Dios, tú sigues estando ahí. O sea, no es que Dios se aleje, es que nosotros nos vamos alejando, ¿no? Entonces, ahí en ese momento, cuando haces esa oración honesta, sucede esos cambios en tu vida. completamente. Y ahí fue donde yo comprendí que yo sola no podía, que realmente estaba cargando algo que ni yo, ni física, ni emocionalmente, ni mentalmente, ni espiritualmente podía. Y yo pienso que esa fue la situación en la que Dios empezó a revelarse a mi vida de una manera impresionante, pero porque yo le quise abrir la puerta. Yo dije, está bien, Señor, ya no más a mi manera. Yo me entrego y me rindo a ti. ¿Tú qué quieres conmigo? Háblame. De ahí empezó a realizarse o como a suceder cosas muy bonitas en mi vida. Y es que yo tuve una persona que siempre estuvo ahí como ese escudero. Ujú. Tuve una persona que siempre estuvo hablándome de Dios y estuvo orando por mí y estuvo intercediendo por mí, que actualmente es mi líder Ujú. de mi iglesia. Ujú. Y es la persona que me dijo, yo te tengo la solución, y es que tú vuelvas a los brazos de Dios, y es que tú vuelvas a los brazos del ¿Conocías a Padre. esta persona antes o en el primer Sí, yo ya momento? la conocía, pero no tenía tanta relación con ella, pero ella empezó a vivir los momentos más duros de mi vida cuando yo estaba mal con mi segunda cirugía, con el tromboembolismo, eh, temas también en mi relación con Pedro. Entonces, ella me empezó como a animar, me empezó a decir, ven, oremos, hagamos esto, hagamos lo otro, leamos nuevamente la Biblia. Y empezó a suceder meses después, después de anhelar tanto y de empezar a hablar con Dios, de buscarlo, yo empecé a avanzar en mi salud. O sea, fue Wow. un tema que yo empecé a avanzar, hasta que realmente tuve un encuentro con Jesús, Ujú. tuve un encuentro cara a cara con Dios Ujú. y me rendí, reconocí que de verdad había pecado contra Él, que yo me había apartado demasiado, que tenía deseos y tenía intenciones ocultas en mi corazón, que había abierto puerticas Ujú. en donde el enemigo había empezado a tomar ese terreno en mi vida. Y ya yo empecé a clamar a Dios, a clamar a Dios, y literalmente Él me contestó.
Él me contestó y a través de su espíritu me empezó a mostrar todo aquello oculto que uno no ve con los ojos ni puede escuchar, ni que el conocimiento lo lleva. Pude experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pude empezar a tener una sanidad progresiva y empecé obviamente un proceso. Empecé un proceso en mi iglesia, empecé un proceso de sanidad interior, de sanidad de las emociones, de la mente, porque la gente piensa que Jesucristo solamente vino para darnos salvación y resulta que Él vino para darnos vida y vida en abundante. Vale. Y es ahí es donde nosotros decimos la sanidad no solamente es física, de las heridas, de los golpes, de las enfermedades, sino también del corazón, de la mente, del alma. Así que Dios empezó a hacer una obra muy bonita en mi vida, que todavía la está haciendo. Y quiero rescatar varias cosas que dijiste ahí. Me gustó eso que dijiste, Lucy, de clamé a Dios y me respondió tal cual dice el Salmo, ¿no? Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. O sea, tuviste ese encuentro, lo clamaste a Dios, el Señor, siempre les digo, el Espíritu Santo tiene una facilidad de entrar a lo más profundo de tu corazón con esa luz e iluminar y decir, aquí es aquí donde está, ¿no? Es aquí donde está más es que de nada sería seguir renegando, seguir criticando, seguir murmurando. Yo sabía que no iba para ningún lado. Y yo dije, bueno, voy a cambiar mi discurso, Dios, de verdad te necesito y revélate, porque estoy muy angustiada, porque mi espíritu está abatido y te necesito porque ya no puedo más, porque ya cuando me quitaron absolutamente todo, cuando me quitaron mi reputación, cuando me quitaron mi imagen, cuando me quitan mi salud, cuando me quitan el dinero, ya no queda absolutamente nada. O sea, Lucía, no hay nada de Lucía. Entonces yo pienso que Dios transforma todo este tipo de cosas para el bien de nosotros, de sus hijos, y Él sí aprovechó este tiempo para que pudiéramos tener un encuentro y fue muy muy bonito y ha sido de las cosas que ha partido mi vida en dos y ya llevo un tiempo larguito caminando súper firme porque es que Él ha llenado tanto mi corazón. O sea, mi copa está rebosando que yo no quiero nada más que Él. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, es como que derribó todas esas fortalezas mentales, quitó todos esos dolores, empezó a hacer una obra integral, completa en mi vida, que yo le dije, por fin comprendo mi propósito. Mi propósito es ser tu hija, hacer lo que tú quieres para mí, servirte, amarte, adorarte, jamás dejarte y hacer tu voluntad en mi vida. Y aquí estoy, o sea, aquí estoy en el proceso. No ha sido fácil porque ha sido doloroso, hay que perdonar demasiado. Sí, mucho. Y parte del proceso de la sanidad emocional está ligado a tanto perdón. Mucho perdón. Les explico. Y parte de lo que Dios me llevó a mí con el proceso, que fue muy similar al tuyo, en el momento que Dios me sana, llevé un proceso muy parecido al que tú llevaste, con este tipo de trabajo de sanidad mental, emocional, de maldiciones, todo esto que trae. Y algo que me encanta es el que Dios me llevó a decir, perdónate, ¿no? Perdónate, porque estás en un punto donde te estás dando tan duro que tú ni siquiera te puedes amar un poquito. Y si no te amas, ¿cuán difícil más va a ser amar al otro, verdad? Y el Señor me llama, no. Perdónate. ¿Viviste algo así en el proceso de perdonarte todas las cosas que viviste tú misma? Completamente, perdonarme primero a las personas que me hicieron daño, a las personas que yo siento que arrancaron mi corazón, o sea, como que yo decía, dentro de mí obviamente ahora no es así, claro, porque la gente también actúa de acuerdo a sus heridas. Sí, claro, cuando uno está herido, uno va hiriendo a las demás personas. Entonces primero fue perdonar a todas esas personas. Lo segundo más importante fue perdonar, entre comillas, a Dios, pero no era perdonar a Dios, sino restaurar esa relación con Él, porque Él nunca hizo nada malo en mi vida. Todo lo contrario, yo ahorita lo veo en cada cuadro donde yo más sola me sentí, donde yo más triste me sentí, e incluso donde quise muchas veces quitarme la vida. Entonces,
Dios ha entrado a todos esos cuadros a sanarlos, a mostrarme cómo Jesús en esa cruz me hizo libre completamente. Empecé a perdonar también a las personas a mi alrededor, incluso a mi esposo, Claro. Que no ha hecho nada malo conmigo, No, pero dentro de la amargura, sí. obviamente salieron muchas cosas feas, salieron cosas feas. Hay un salmo que me encanta, que es el 147:3, que dice que Dios está cerca de los quebrantados, Él cubre las vendas de las heridas. Y realmente es así, cuando uno se dispone a recibir de Dios, de esa agua que sacia, porque yo siempre busqué saciarme con lo que fuera. Yo siempre busqué estar llena de algo, pero nunca busqué a la fuente verdadera. Nunca fui a esa fuente verdadera que fue Jesús. Y yo ahora comprendo y ahora entiendo por qué Él ha cambiado tantas cosas en mi vida y por qué hoy en día soy lo que soy. Y de lo que he recibido quiero devolvérselo, y no solamente devolvérselo, sino cada día estar más pegada a Él y cada día hacer su voluntad, servirle, amarle, porque es que Él ha cambiado literalmente mi lamento en baile. Total. Él me puso corona en vez de ceniza, o sea, Él me puso traje de fiesta en vez de un espíritu de desaliento, de luto. Entonces, eso ha sido un proceso que, como te digo, no ha sido fácil porque ha sido doloroso. Y aquí es donde más he aprendido de caminar con Dios, de vivir en fe realmente, no por vista, sino por fe, de creerle. Total, en este momento tú puedes decir, Lucy, que tu dependencia en todas las áreas de tu vida es Él. O sea, tienes una dependencia genuina y eso se logra a través de una relación genuina con Dios, que es lo que tú has estado practicando en los últimos tiempos. Completamente de acuerdo. Y es que las mujeres somos muy relacionales. Las mujeres nos encantan las relaciones, nos encanta que nos diga que estamos bellas, que somos lindas, que somos preciosas. Y yo les digo algo a las mujeres: ningún hombre lo va a decir, solo Dios. Total. Y una de las cosas que más sanó mi corazón fue mi identidad en Cristo, mi identidad como hija de Dios. Yo ahí comprendí que realmente mi vida y lo que yo quiero ser y lo que yo soy no se lo debo a nadie, solo a Dios. Y ahí es donde yo te digo, yo pasé de ser una conocida de Dios, una caminadora de por ahí, de hola Dios, ¿cómo estás? Ay Dios, ayúdame con esto, a tener una relación verdadera con Dios. Y ahí está el secreto, siento yo, de esta sanidad que he tenido, y es una relación íntima, personal, diaria, aumentada en grandes proporciones, todos los días con Dios. Tener un encuentro todos los días con Jesús. Poderlo ver cara a cara, deleitarme en su presencia y poder dejar que Él me llene, porque es el único que lo puede hacer. Esto, mi sanidad hace parte de eso, de la relación y la intimidad que yo tengo hoy en día con Dios. Con el Señor. Lucy, realmente es maravilloso escuchar, amo así de todo mi corazón ver personas que han logrado sanar en Jesús. Obviamente es un tema, siempre que hay un caído, siempre digo, se perdió la batalla en contra de la depresión, y qué difícil, ¿verdad? Ver a veces vidas que no la lograron, porque esto es una enfermedad fuerte, ¿no? La gente lastimosamente no comprende que un trastorno enfocado a la salud mental, una depresión, una distimia, una bipolaridad, son enfermedades fuertes, como un cáncer, ¿no? Como un ataque, no sé, cerebral. O sea, realmente son enfermedades fuertes y muy silenciosas y muy peligrosas. Y qué lindo es ver que el Señor trajo esta sanidad a tu vida de esa manera tan increíble. Y quiero que nos dejes con algo especial, y es ¿qué mensaje le dejas a cada chica, a cada chico que nos escuchas, que en este momento están diciendo, tendré, no tendré, me siento igual, estoy pasando por lo mismo, nunca es suficiente, ya lo intenté, no quiero a Dios, que está diciendo que voy a escuchar esto por escucharlo, pero que en el fondo están esperando una palabra rema de parte tuya, viniendo, pues Dios, que use tu boca en este tiempo y que puedas dejarles algo específicamente?
Yo siento que lo que les puedo decir a las personas es que Dios quiere tener una relación contigo, que Dios quiere ser tu amigo, quiere ser tu amado, tu papá, quiere ser absolutamente todo. Dios es el único que puede hacer mucho más allá de lo que podamos pedir o imaginar. Y que Él sí está ahí al lado tuyo. Lo que pasa es que tanto dolor, tanta presión, tantas heridas que tenemos en nuestro corazón no nos permite verlo. Claro. Pero Él sí está con nosotros al lado. Nosotros no estamos solos. Y yo Ujú. lo que le puedo decir es que clamen a Él porque Él contesta, porque Él está cerca de las personas con el corazón quebrantado y con el espíritu abatido. Que Él está ahí esperando a que tú le des la entrada a tu corazón. No tienes que ser perfecta. De hecho, hay que estar muy lastimado para poder buscar de Dios, porque esa es la oportunidad perfecta para que Dios se revele con poder, con majestuosidad y con mucho más allá de lo que podamos imaginar y pensar y pedir. Que clamen a Él, que Él les va a contestar, que lo conviertan en su socorro, en su esperanza, en su escudo, en su refugio, porque estoy segura que Él no los va a dejar en vergüenza, porque Él va a contestar, porque Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que cumple su promesa, y si Él dice que estará con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta el último momento, va a estar con nosotros. Él está ahí, simplemente abramosle la puerta, simplemente dejémoslo entrar y dejemos que Él actúe en nuestras vidas. Y es muy importante dejar el orgullo, dejar todo ese dolor, como todo ese lastre que nos hace que no podamos llegar a buscar a Dios, que no podamos dejarlo que Él entre a nuestro corazón. Es simplemente dejarlo entrar a nuestro corazón y reconocer que solos no podemos, que no fuimos creados para vivir solos, para estar solos, que la creación necesita de su creador. Así es, qué lindo, Lucy, te agradezco mucho de todo corazón, verdad que te agradezco mucho. Quiero dejarlos con algo que dice Romanos 15:13. Dice, le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Y Dios realmente Amén. tiene una vida abundante para nosotros. Y así como Lucy, como yo, somos testimonios firmes de que somos expacientes depresivas, le testificamos al mundo entero que Dios sí te puede sanar de la depresión, si puedes vivir en una vida completa, plena en Jesús. Y así como Luz y yo hemos sido sanas, tú también lo puedes ser. Y te animo a que si necesitas apoyo y ayuda, estamos para servirte. Puedes escribirme en mis redes sociales. Y quiero decirte que el Señor está interesado en ti, en tus emociones, y que con Él todo es posible. Lucy, muchas gracias. Te mando un abrazo enorme. Ahorita qué andan haciendo en cuarentena, porque estamos todavía en cuarentenados aquí, que lo vaya a ver en el 2050. ¿Qué andan haciendo en Luego cuarentena? todos arrugaditos. Casi todo. Luego vamos a estar todos arrugaditos. No, bien, estamos tranquilos, de verdad que cada día más sorprendiéndonos de Dios, de lo que Dios hace, porque Él es bueno. La gente está empeñada en estos momentos en decir que Dios es un Dios malo y no lo es. Dios es un Dios muy bueno, es justo y que si nosotros hacemos de Él nuestro refugio, nuestro escudo, lo hacemos nuestra esperanza, Yes. es imposible que una cuarentena nos detenga, o sea, es imposible. Como dice alguien, Dios no se asusta de esto, al contrario, Él tiene todo bien esperado y necesitamos acercarnos a Dios. Es una buena temporada para acercarnos. Todo el tiempo siempre es bueno para acercarnos a Dios. Lucy, te mando un abrazo enorme. Muchas gracias por la oportunidad, por abrir tu corazón, porque yo sé que esto, cuando uno habla esas cosas, hay una liberación también en nosotros, el poder hablarlo, el poder contarlo, como que sentimos que, como que hay algo especial. Y gracias, yo sé que muchas vidas van a ser bendecidas y eso es una muestra de ello. Así que gracias, Luz, y gracias a todos ustedes por estar aquí pendientes del siguiente episodio de Mentales. Seguimos conectados en redes sociales. Un abrazo, bye. Chao. Estaba perdido sin ti, valor ya
dieron perdón, tu voz llenó mi corazón y tú me miraste y tú me encontraste. Y en el secreto de tu habitación pude probar que se siente tener este amor. Abrázame tan fuerte